mí me interesa muchísimo cómo iniciaste, o sea, cómo llega el yoga aquí. Inicialmente el yoga, yo me acerqué al yoga por un proceso de espalda. Yo soy un beneficiario del yoga en la medida que fue una funcionalidad para mí. Yo desde pelado pues soy mariano de nacimiento. Entonces siempre el deporte de mí fue fuerte, pues me llama mucho la atención y exploré mucho el deporte. Y, y en las actividades después de los 20 años empecé a adquirir muchas tensiones pues en la espalda, como lesiones, sobre todo cosas que se van acumulando en el tiempo. Uno las pasa, pero ellas vuelven y reaparecen. Y, y se me concentró una lesión muy fuerte de tanto hacer hiking, de excursiones de alta montaña con morrales, me dañé la espalda, roté los hombros adelante, apareció un dolor increíble en la parte dorsal y la fisioterapia me servía a ratos, pero no era constante, pues me quitaba el dolor temporalmente, pero volvía cuando abandonaba la sesión. Es decir, la fisioterapia es una forma como un poco asistencial de cómo le dicen a uno, "Hey, esto te está pasando y con estos ejercicios te pueden ayudar". Pero el yoga empieza a entender uno cómo uno mismo se puede reacomodar, ¿cierto? Porque las fuerzas, el cuerpo como tal es una máquina multinivel de muchas estructuras sobrepuestas una sobre la otra. Y podríamos decir que el cuerpo físico es una estructura donde hay un sistema óseo, un sistema sólido, con un sistema flexible que son los huesos y sobre todo las fascias y los ligamentos, y lo sella la piel. Entonces uno entender cómo mantener el equilibrio de las estructuras sólidas y móviles, flexibles, en ese proceso uno empieza a encontrar caminos. Cada individuo tiene necesidades distintas. Somos, por ejemplo, más gruesos, más delgados, más altos, más bajos, más masa, menos masa corporal, pues menos porcentaje o más porcentaje de grasa. Y basado en esa subjetividad, uno empieza a desarrollar como una percepción del cuerpo. El yoga, sabes que son muchas escuelas. Yoga viene de India, pero los Estados Unidos han construido un subsistema, como llamémoslo así, un sistema paralelo, una visión paralela que es un poco como ellos, pragmático, donde se enarbola mucho el movimiento. Y ese movimiento puede llegar a tener intensidad y, bueno, es variable la intensidad y según las necesidades de cada individuo, según cada constitución, los estilos son necesarios. A uno les viene más uno u otro. Y yo me dediqué con el tiempo, yo 25 años estudiando yoga, ¿no? Desde que empecé como la rehabilitación de mi espalda. Y Pero entonces, allá en la rehabilitación, ¿habían clases de yoga no, 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 o te no. la No, me recomendaron? la recomendó mi ortopedista, me dijo, ya que no te está funcionando la fisioterapia, ¿por qué no empiezas clases de yoga? Y entonces en esa época, hace tantos años, solo habían como, llamémoslo así, como tres alternativas. La primera, eh, los Hare Krishna. Sí, Sí. esos son los Sí, primeros. que es yoga casi todo de Kamandula. Ellos Y realmente, de canto, esos cante sí, 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 y sí, rece. claro, el kirtan es la base de ellos, pero ese es el yoga indio, que es un yoga como nosotros ir a misa, lo llaman ellos el bhakti yoga, ¿cierto? Y en las otras áreas estaba eh, Confama, que fue donde yo empecé en el grupo de Confama los primeros años, y, y las otras fraternidades, está la gran fraternidad universal, que es como lo llaman ellos, que no es yoga gnóstico físico. Entonces esas opciones eran las que estaban sobre la mesa. Colombia en esa época no había certificaciones, eran escasísimas. La primera certificación llegó a Colombia de la mano de un amigo de nosotros, de Mm. Santiago Young. Yo había estado estudiando en Argentina con la Federación Internacional de Yoga y le presenté a él el curso y él se certificó allá y vino más encendido que lo que yo estaba, porque él estaba conociendo el mundo del yoga y allá lo terminó de conocer y vino encendido. 2009 era. Vamos a hacer una certificación, dijo el director de la escuela. Yo duré en ese proyecto, duré un año.
Esa fue la primera certificación internacional en Colombia. Antes te fuiste para Argentina. Yo fui muchas veces. Y allá, Allá me certifiqué cíclicamente con ellos. Santiago vivía allá y entonces yo iba y lo saludaba, pero él estaba en su mundo, en otro rollo. Y yo estaba entonces, yo iba y venía y los trajimos y estuvimos con la certificación, pero yo quería más que la serie vacía, pues porque la federación es interesantísima, da una fundamentación, aunque tiene mucha influencia del yoga de Shivananda, es un yoga que se preocupó por estudiar los distintos linajes y sobre todo enseñar a los estudiantes a construir kramas, ¿cierto? La serie, la secuencia. Entonces a mí me gustó mucho eso. Y basado en esa visión, seguí estudiando con otras líneas y me metí luego con el Ashtanga. Estuve un tiempo con la línea de la Ashtanga, me profundicé mucho en la primera serie, que eran los profesores que encontré, pero también sentía que era una serie absolutamente difícil. Pues difícil para la mayoría de humanos y que si yo ya tenía afinidad con ella también me traía riesgo. Lo que llaman el vinyasa como tal, todos los vinyasas son, sean series abiertas o series cerradas, son peligrosos. Para mi visión, yo recibo mucha gente lesionada todo el tiempo de yoga en caliente, todas las líneas del yoga en caliente, y los vinyasas, sean power yoga, ashtanga, yoga, rock, bueno, las franquicias estas que se basan en sudar, creen que todo es para todo. Y eso hay que tener mucho cuidado porque todos son distintos. Y hay que aprender a manejar la energía que vamos desarrollando, saberla canalizar. Y en ese lapso de tiempo, yo hace casi 15 años, a la par que me certificaba que seguía la línea de la federación y eso, desde India y desde Argentina, empecé a tomar los talleres de fin de semana de Iyengar Yoga. Empecé porque vinieron argentinos, vinieron algunos amigos, trajeron profesores argentinos. y allá conoces el Iyengar. Y ahí conocí la primera vez aquí, con un taller de fin de semana muy intenso, conocí el sistema Iyengar y me reventó la cabeza. Yo dije, ¿para qué son todas estas herramientas? ¿Por qué hay que adaptar la práctica aprendido? Entonces, cuando volví a Argentina, después de mi primer taller, le pregunté a mi tutor, y mi tutor me habló muy mal del sistema. No, ellos son acróbatas, tomo nota. Pero bajo cuerda, entre comillas, busqué en internet lo que había en internet en esa época, qué escuelas había cerquita de mí. Yo vivía eh, en un sector muy central de la capital de Buenos Aires, creo que en el microcentro, en Palermo. Y entonces busqué qué hay en Palermo y se me aventó el mundo, porque se me abrió el mundo porque había un montón de gente certificada con años, sobre todo mujeres. Rita Basualdo, María Inés y yo las veía, pero es que esta gente me hablaron que eran una flota, estas son señoras con una maestría impresionante en el cuerpo, que su capacidad acrobática es innegable, pero no se centran en eso. Eso viene a ser un resultado de un proceso de décadas de conocer el cuerpo, de conocer la biomecánica del cuerpo. Y esa biomecánica da como resultado una visión terapéutica. La verdadera terapéutica en el mundo del yoga parte en flexibilizar el cuerpo, pero no orgánicamente. No es una competencia de ver quién es más flexible, porque eso frustra, y sobre todo a los hombres. Los hombres no somos flexibles, los hombres somos rígidos, somos testosterona caminando, testosterona con piernas. Entonces somos rígidos, fuertes. Balancear ese cuerpo, volverlo equilibrado entre la flexibilidad y la potencia, requiere años de entrenamiento y saber nutrir, saber los hábitos adecuados para cada individuo, para quién está ahí. Entonces, por ejemplo, en una consulta ayurvédica, uno ve qué balance hay, ve uno, levanta una carta astrológica y en la carta astrológica le arroja cuántos planetas en fuego, cuántos en aire, cuántos en tierra, cuántos en agua. Y uno puede decir, esta persona, por ejemplo, alguien tiene mucha tierra y agua, y uno dice, es un CAFA, articulaciones anchas. A esta persona no le viene mal el astanga, pero lo que hay que hacer progresivo, sin
sin el rayas, ese rayas, esa forma un poco apasionada e ignorante que uno cree que ya me lo va a comer el mundo, que soy bueno, soy flexible, pam, pam, me monto, me rompe y vuelve a empezar. El asunto del alineamiento es toda una estructura que tiene esta escuela de sistema Iyengar que es importantísima en la medida que marca un antes y un después del estudio. Podemos decir que en Occidente, pero también en India, porque aunque en India hay miles, por no decir de cientos de miles de maestros, BKS Iyengar fue uno de los pocos maestros de yoga que, no siendo monje, se dedicó al estudio y a la enseñanza del sánscrito, los textos clásicos y a la vez a la familia. Es decir, era lo que te dije antes de empezar la clase. Era un grihastra y un vanapastra al lado. El que ha vivido como bastante rápido, queda con varios hijos. A ellos los azotaron muchas epidemias. Hubo casi toda India y más en una India que no era tan moderna, tenía muchas epidemias de malaria, cosas muy tremendas. Y, La era y, des- tuberculosis. también y desnutrición, porque es que el hecho de que la pobreza era muy masiva. Entonces podemos nombrar que la base de la estructura del sistema es un sistema. Él termina siendo, BKS Iyengar termina siendo un discípulo del creador de la Sangha Vinyasa, aunque lo está. Uno de sus hermanos de crianza es el que estructura las 3 series que quedaron a la muerte de este maestro. Y basado en ese sistema de esas 3 series es que se construyó todo el Vinyasa moderno en Estados Unidos. Entonces, digamos que la fuerza de esa columna vertebral del linaje Krishnamacharya que crea el Vinyasa con su visión médica, porque él era un gran médico, eh, hace una fusión entre la Ayurveda y el yoga, pero Iyengar a los 40 años ya estaba lesionado de seguir esa serie. Y él empieza, si uno puede leer los libros de él, la primera obra de Iyengar arranca en los años 60, Lion Yoga, sobre el yoga, y se va como enriqueciendo, se va como volviendo más gruesa en la medida del tiempo, y él empieza a enseñar su visión del yoga a finales de los 60 en Gran Bretaña, monta la primera escuela llevada ahí por Menuhin, por el gran violinista, porque el gran violinista tenía un daño de columna crónico de tocar el violín 8 horas. Imagínate uno pegado descender del muñeco haciéndose un daño. Y él le enseña un montón de acciones para rehabilitarse. Es decir, es una fisioterapia que tú mismo la vas a ejercer, pero requiere ser estudiante. Es decir, requieres tener ese guru. Ese guru que te va a enseñar las líneas de trabajo, la dirección y la línea de trabajo. Es decir, te da un panorama general como el mundo del yoga. Este es el mundo de las asanas. Este es el mundo del pratyahara. Este es el mundo del pranayama. ¿Qué significa el dharana? Todo eso en general. Pero luego te dice, tú como tienes esto, ¿cierto? Como llamémoslo así, los handicaps, las limitaciones personales, tienes que hacer más de lo que te falta y menos de lo que te sobra. ¿Te das cuenta dónde reside la sabiduría del sistema? Y me fascinaba que mientras más conocía yo profesores de la línea que dictaban sus talleres de fin de semana, luego yo empecé a traer profesores de fin de semana. Los talleres aquí, como en Colombia, recién hace un par de años apenas se estableció la Asociación Colombiana, entonces la Asociación Colombiana de Yoga y Iyengar, ACOYE. Un saludo para ellos, a Leo y a todos los amigos. El punto al final es que la asociación de cada país regula la formación de los estudiantes. Aquí la formación la tiene que ser ir a otros países. Es muy esforzada. Pero bueno, el tema no es realmente el trabajo profundo, la contribución del yoga Iyengar como general, sino el valor de la estructura de educación continua. Me llamó mucho la atención cuando empecé a conocer el sistema por dentro, que ya venía a conocer otros sistemas bastante bien. Casi todos eran muy del guru, que había que jurarle lealtad, que el guru hiciera lo que fuera. Era muy incompatible en la medida
a mí me pasaba algo. Yo vengo del mundo del catolicismo, de una familia muy conservadora, muy camandilera, y, y tuve aproximación al seminario para ser sacerdote. Eh, entonces, yo desde niño quería estudiar en el seminario. Y Pero ahí hay conexión, sí, o sí, lo sea, mismo. lo Sí, mismo, sí, 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 exacto, claro. con otro mensaje, Claro, pero entonces yo renuncié al seminario a edad temprana y porque había muchas inconsistencias, mucha contradicción. Haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. Y eso, bueno, uno, como cuando uno es joven, uno es chiquito, uno, pues madre, tiene un juego, en la adolescencia el juicio se le instala a uno y no hay quien se lo saque. Entonces yo rompí con él por agravio, yo sentía que había una cosa que no me podía tragar, los benditos sapos que no me vas a pagar. Realmente la sabiduría pasa por eso, por saber que todos somos falibles y que tenemos grandes dificultades y que en el ensayo-error entendemos todo. Y yo me fui al otro extremo, me fui como a, llamémoslo, al ateísmo, a la forma así como, llamémosla más pagana, pues normal, porque todo mi entorno lo era y me rebelé contra los principios de mi casa y les dije que no quería nada de esas cosas. Y bueno, y empecé a hacer mi vida. Y ya cuando llega la lesión, el yoga llega como una medicina para mi cuerpo, pero también ya había una cosa acumulada en la cabeza que es como esa reflejo del yo, ¿cierto? Como llamarlo ello. El yoísmo se vuelve una enfermedad que se va eh, acumulando y uno carece uno como de perspectivas de por qué debo esforzarme para comprender a los demás en vez de enjuiciarlos. Y el yoga era como una medicina para eso, un poco me ayudó y empecé a entrar y a practicar en serio y empecé a enseñar porque aparecieron las primeras oportunidades de enseñanza en Confama. Mis profesores en Confama me empezaron a ofrecer reemplazos y yo me dedicaba a otra cosa distinta y yo dije, bueno, pues si ustedes saben que yo puedo reemplazarlos, pues venga, yo hago el reemplazo. Y empezó así, y empecé a ayudar, y de un momento a otro me ofrecieron un grupo. No pagaba muy bien con fama, pero me daba la oportunidad eh, de ganar como ese sentido de confianza, de autovaloración, y yo encantado. Y, y empecé a enseñar, empecé a crear grupos, pues, los hijos de Confama y grupos en la calle, que gente que me pedía y me empezó a ir muy bien económicamente, dejé mi interior profesión y empecé a pensar, voy a irme a formar a alguien aparte, voy a buscar una certificación en español, porque el inglés no era en ese momento como una gran destreza. Y empecé a buscar líneas y me formé con los argentinos y luego me metí con los mexicanos, luego con los españoles, luego he ido a ciclos de inmersión a India y, y ya me exigió que debía aprender inglés y eso me fascinaba. Sistema de Ingar, todo se enseña, aunque allá hay muchos profesores en inglés, en español, se enseña básicamente en inglés y en hindi. Pero esa pluralidad me encantaba y como te decía al principio, el hecho de conocer que hubieran más de 5.000 certificados avanzados que enseñaran a todo su linaje, que tuvieran un alto grado de ética y valor coherente. No hagas lo que yo digo, hagas lo que yo hago. Y eso me encantaba porque si esta gente tiene algo que yo quiero. Yo quiero cultivar eso que yo veo en ellos. Un proyecto, casi todos, gente casada con familias y con muy buenas escuelas, donde recibían a gente para clase general, pero también para consulta, para clase personalizada, para rehabilitación. un consejo ahí de cómo llevar a la práctica lo que uno aprende. Es que eso le va dando en el tiempo. Uno al principio tiene aceitado el juicio. Y cuando uno tiene mucha inteligencia intelectual, el juicio es un rayo láser, pues puedes partir a la mitad una situación o una persona. Pero la sabiduría y la misericordia van apareciendo en la medida que uno se cansa de sufrir por juzgar. Entonces ser capaz de aceptar tal como es y empezar luego a observar, utilizando esa fuerza de esa luz que uno tiene, en darse tiempo para observar y recomponer la versión que uno elaboró de esa versión inicial, creo que lo va
a uno capacitando para tener una profundidad ya misericordiosa de esa observación. Eso significa, en otras palabras, que uno con el tiempo eh, se va haciendo cargo de hacer lo que tiene uno que hacer, y es estar feliz y estar en paz para poder uno servir a los demás, es decir, tener los valores para transmitir, más allá de querer decir, bueno, sí, yo soy muy bien. De hecho, yo creería que lo que una de mis grandes habilidades es entender muy bien el cuerpo y la mente mía y los vericuetos que cada uno tenemos, esos vericuetos mentales, eso que llamaríamos la sinuosidad mental. Por eso me ha gustado tanto la astrología y aplicarlos en la parte de consulta. El yoga y la ayurveda en la consulta son un fruto del acervo del terapeuta, del maestro. Y ese acervo es que ha cometido muchos errores. Cuando uno ha cometido muchos O errores, sea que voy muy bien. se Voy muy bien porque estoy en la época del, más sí, errada que he tenido. estamos de retorno. En sánscrito es el pralaya y el manvantara, la exhalación de Dios y la inhalación. Cuando estamos de regreso, ya estamos un poquito más llanos. Antes de eso es subida porque estamos conociendo, estamos apasionados y cometiendo el máximo de errores creyendo que no lo estamos haciendo. Entonces sufrimos. Entonces ese pralaya y el manvantara, regreso a casa siempre va, aunque uno tenga que trabajar y caminar, pues, y esforzarse, ya va siendo cada vez más dulce el regreso. Siente uno que ya va como en un planito, que va. Claro, el nivel de compartir la luz que ya tienes con otros es mucho más fructífera, mucho más rica. Entonces creo que en eso podríamos resumir que el acervo ya de todas las disciplinas que uno logre integrar en la propia vida de uno ya nos da como esa fuerza de, de, de rectitud, por llamarlo así. ¿Sabes? Gracias, David. Muchas felicitaciones, siento yo, por estar compartiendo acá en este lugar y a todos los seres que se te acercan y que te buscan, como con ese anhelo también de claridad. Siento que eso es una de las percepciones mías que te identifica, como esta es la claridad de algo que a veces es confuso para el que quiere ahí como escuchar. Ah, Entonces, bueno, muchas gracias. maravilloso. Gracias por venir.